65, 64, 60, 55, 52, 300, 200, 180, 200 también, 190, 180. Son números, parecen simples números, pero estoy hablando de kilos en la báscula, de calorías, de potencia en remo, vatios, fuerza. Al final todo acaba siendo una cifra, un número, y tu vida se ve simplificada en eso, un simple número. Toda tu existencia es eso. Y al final todas tus decisiones giran también en torno a eso. ¿Cuántas hojas de lechuga poner en una ensalada? Que parece una tontería, pero bueno. ¿Cuántas horas entrenar? ¿Cuántos gramos pesa la comida? ¿Cuántas manzanas te puedes comer en un día? Todos son números. Y tu cabeza es una calculadora en la que nunca se le agota la pila. Está todo el rato contando calorías, contando comida, contando peso, contándolo todo. Son números. Y al final, pues eso te acaba agotando. Soy Sandra, soy deportista, me dedico plenamente al deporte, adoro el deporte desde pequeñita. La verdad es que nunca pensé dedicarme a esto plenamente porque al final desde pequeña lo ves como una afición y no pensé que iba a poder hacer de mi vida y poderme dedicar a ello. También tengo un TCA y he escrito un libro. ¿Qué es un TCA? Un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria y parece un poco ajeno, un poco lejano, pero más adelante ya hablaremos y es algo que está muy cercano a nosotros. Mi libro, pues al final se dice que tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo empecé por lo último, no sé por qué, pero bueno, mi libro se llama Remando en la oscuridad y nace de plasmar en papel pues todas esas experiencias y todas esas emociones a las que yo me he enfrentado pues luchando contra este problema. Un problema al que le pusieron nombre cuando me diagnosticaron anorexia nerviosa. No me gustan las etiquetas, no me gusta llamarle enfermedad. Para mí era como una voz que tienes en tu cabeza que se te mete las 24 horas del día y que te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Era una entrenadora que tienes en la cabeza 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, al final era alguien que tienes como una vocecita, un susurro detrás de la oreja diciéndote todo el rato lo que tienes que hacer. Y aquí, a día de hoy, en estos momentos, pues estamos hablando de personas referentes para construir una sociedad mejor. Yo no sé si soy una persona referente, yo no sé si voy a construir una sociedad mejor, pero si estoy aquí hoy es contando mi historia, compartiéndola, y creo que cuando compartes algo es el primer paso para poder solucionar un problema. Los TCAs son un problema, parece que es un problema muy distanciado y que no se ven cerca, pero no es así. Y creo que hay que concienciar sobre eso, porque al final, cuando a ti te hablan de un TCA, de un trastorno de la conducta alimentaria, pues lo asocias con cuerpos extremadamente delgados. Lo asocias con personas que tienen una visión en la cabeza, que idealizan una modelo y que quieren seguir ese prototipo y ese canon de belleza. Y no es eso. Creo que es un tema tabú que todo el mundo debe tratar y a la vez, pues cuando hablas de ello, cuando hay información sobre ello, pues ese tema tabú se rompen los estereotipos, se rompen los estigmas y yo como persona que sufre esta enfermedad, como también deportista y como una persona con conflictos tanto consigo misma como con el deporte, creo que narrarlo en primera persona pues que puede llegar a ayudar. Muchos también pensaréis, pero ¿cómo siendo deportista puedes tener un trastorno de la conducta alimentaria? Si los deportistas son como la visión de un cuerpo saludable, métodos de vida saludables y que todo es bueno, no puedes tener tendencias malas porque eres deportista, ¿no? Es lo que se espera de ti. Y eso es otro estigma también. Al igual que un TCA no es una persona egoísta, que una persona narcisista, que tiene un capricho de verse delgado y que por eso pues, hace lo posible por adelgazar. Que adelgazar y pesar menos es una elección, cuando no es una elección. Entonces, cuando entras en ese problema y crees que esa solución a todo lo que tienes en tu cabeza es bajar de peso, te das cuenta de que un TCA no es bajar de peso, eso es la consecuencia del problema que tienes contigo misma. Al final, el TCA es control. Y es un control que a veces se te escapa un poco de las manos. Entonces, creo que
dar información, compartir, porque para erradicar un problema lo primero es dar información sobre él y que la gente lo tenga a su alcance. Entonces, lo que hablábamos de cuerpos delgados, lo que hablábamos de esos estereotipos y esos estigmas, hay que romperlos. Porque sí que es verdad que a nivel social afecta, sí que es verdad que las redes sociales afectan, sí que es verdad también que al final los estereotipos que hay, los cánones de belleza que hay, que te influyen, pero no solo social, porque es una enfermedad que al final tiene tanto factores sociales como factores genéticos, rasgos psicológicos y que también existen grupos de riesgo. Y esos grupos de riesgo son muchos y los deportistas y el deporte entran dentro de eso. Un deportista tiene una mentalidad muy perfeccionista, son gente ambiciosa, gente que lo controla absolutamente todo, gente que tiene un foco y tiene un objetivo en mente para alcanzarlo siempre. Porque al final tú entrenas para ser el mejor, tú quieres destacar, tú haces lo posible por cumplir tus metas, por cumplir tus sueños y toda tu vida se centra en eso. Entonces, al final, como deportista tienes una presión, una autoexigencia, a la que además le añades la presión social cuando eres un referente en el deporte y tienes esas expectativas que la gente cercana y que tu entorno espera de ti. Entonces, la forma de cumplir esas expectativas y de tú asimilar ese estrés y ese control al final, pues es castigarte, porque crees que castigándote, pues encontrarás esa meta, encontrarás ese objetivo. Porque la frase de sin dolor no hay gloria es algo que se te queda grabada en la cabeza. Porque piensas que para cumplir esas metas tiene que dolerte, tienes que torturarte y tienes que castigarte. Porque al final es algo que te engancha. Cuando dejas de sentir dolor, ya nada es igual, porque el dolor es algo que necesitas sentir para sentirte satisfecho. Pero en realidad tampoco es una satisfacción verdadera. Simplemente es la satisfacción que tu cabeza te dice que tienes que sentir. Entonces todo acaba siendo una rueda en la que cada vez te torturas más, te castigas más y tienes el enganche a ese dolor y no lo ves porque crees que es lo normal y no es para nada normal. Ves normalidad en sufrir y acabas siendo como un yonki, entre comillas, de ese sufrimiento. Entonces, no es normal entrenar como la que más, no es normal castigarte de esa forma para llegar a ser la mejor. Porque, ¿qué es la perfección? Tú entrenas para ser lo más perfecta posible, lo más perfecto posible, pero ¿qué es la perfección en sí? Creo que es una palabra muy grande, es una palabra que abarca muchos términos y pues que a día de hoy aún tampoco sé lo que significa. Y es algo que me ha costado mucho comprender, porque es algo que se te escapa de las manos. ¿Qué es perfecto para ti? ¿Qué es lo que la cabeza te dice que tiene que ser perfecto? Yo tengo claro ahora a día de hoy que no sé lo que es. Y ojalá hace años también lo hubiese tenido claro en el momento que la voz de mi cabeza me dijo no eres suficiente. Y en el momento que eso se te pone en la cabeza, pues creo que quitarlo es complicado. Entonces, ojalá hace años, cuando eso se me metió en la cabeza, algo lo hubiese borrado. Pero no es así. Y por eso estoy aquí hoy, para hablar de ello, para que la gente lo conozca, para que la gente lo sepa y para que esas falsas creencias que hay sobre los trastornos de la conducta alimentaria se rompan y que la gente conozca lo que es en verdad. Porque un TCA no es querer bajar de peso. Un TCA no es tener un capricho. Un TCA es una enfermedad. Una enfermedad que al final viene de un problema que tienes contigo misma. El TCA viene siendo un poco como la punta del iceberg, lo que se ve. Cuando detrás de eso pues hay traumas, hay miedos, hay obsesión por el deporte, hay obsesión por la comida, obsesión por el peso. Hay infinitas obsesiones y lo que en realidad se ve desde arriba pues viene siendo que estás bajo de peso o simplemente pues, que te estás ejercitando en exceso o que estás controlando la comida por cuidarte, cuando no es eso para nada. Lo que digo, el TCA es la consecuencia de un problema contigo mismo. El problema viene cuando alcanzas también los resultados que querías. Porque yo en el momento que alcancé los sueños que tenía desde pequeña, pues creo que fue el momento en el que me di cuenta de lo vacía que me sentía. Porque si lo que había soñado desde pequeña lo había conseguido y no me lograba sentir plena de todo, entonces ¿qué es lo que conseguiría con eso? Porque al final, toda tu vida luchando por algo y cuando lo consigues dices, ya está, no cambió nada, todo sigue igual. Entonces, piensas que has hecho algo mal y lo único que consigues y la única solución que propones a eso pues es
el umbral de dolor, elevarlo. Seguir castigándote más, seguir torturándote más, seguir pasando más hambre, seguir cuidándote con la comida. Bueno, cuidándote no es cuidarte, en realidad es matarte. Y es una tras otra, una rueda, una espiral de la que no puedes salir. Entonces, al final acabas anestesiado también, porque llega un punto en el que estás tan vacío que te olvidas de ti mismo. Yo llego a un punto en el que no sabía ni quién era. Lo único que tenía en mi cabeza era el peso, la báscula, el control, la comida y entrenar. Era lo único que tenía en mi cabeza. No tenía lugar a sentimientos, no tenía lugar a emociones, no tenía lugar a nada. Alejaba a la gente que estaba cerca de mí también, porque aparte notas que no te entiende, porque tu realidad es esa. Tu realidad es pasarlo mal y la gente no lo entiende porque cree que cree que tú estás mal de la cabeza, por así decirlo entre comillas, y en realidad tú piensas, no, los equivocados son ellos porque están en su zona de confort y no es su zona de confort. Entonces tú te alejas, te aíslas y sigues cada vez más encerrado en esa rueda y cada vez es más complicado salir de ella, porque sigues castigándote, sigues torturándote un día tras otro y mueres en vida. Es morir en vida, literalmente, porque dejas de ser tú y dejas de disfrutar lo que te hace feliz, dejas de querer a la gente que te quiere y de incluso alejarte y saber que te estás alejando y no hacer nada por ello, porque solo está en tu cabeza la comida y entrenar. Y eso no es vida. Llega un punto en el que dices, es que yo no puedo seguir así. ¿Y cómo llega a ese punto? Pues la verdad es que tampoco lo sé. ¿Crees que tienes el control? ¿Crees que el control es tuyo? Pero no es tu control. ¿Crees que tú estás tomando esa decisión? ¿Crees que las decisiones y todas las acciones que estás teniendo vienen de ti? Pero es que no vienen de ti. Vienen de la voz que está en tu cabeza, de la voz que te dice que no eres suficiente y de la voz que te dice que tienes que seguir torturándote y castigándote para ser ese ideal de perfección o ese ideal que tienes tú para cumplir tus propias expectativas. Y en realidad tampoco son tus expectativas, son las que tu enfermedad te está imponiendo. Es complicado hablar de ello, obviamente. Yo en el momento que lo compartí, que lo hice público, fue complicado porque me costó ver que era un problema. En el momento que me di cuenta que era un problema fue cuando quería tomar decisiones y no podía tomarlas. Porque no es normal desvelarte de noche porque te duela la barriga del hambre que tienes. Tampoco es normal pesarte 7 veces al día. Mucho menos es normal pesar la fruta del frutero y comerte la que menos pese. Tampoco es normal tener sed y beberte medio vaso de agua porque bebértelo entero serán X gramos más en la báscula. Eso no es normal. Y dentro de eso yo veía la normalidad. Y creo que es algo que le pasa a más gente de la que pensamos, que es algo que al final que lo ves, como digo, ajeno, porque piensas que son la gente de las revistas, que son personas caprichosas, que son personas que tienen ideales de belleza, y no es eso. Porque el TCA es lo que se está viendo de todos los problemas que tienes contigo mismo, bien sea perfección, bien sea trauma, bien sea lo que sea. Pero está ahí. Entonces, en ese momento que dices, vale, yo no tengo el control, y si no tengo el control, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿cómo puedo yo seguir para yo poder tomar las decisiones de mi vida? Porque no puedes. Entonces te frustras y te separas más porque estás perdido, vacío, y aún por encima alejaste a toda la gente que querías de ti. Entonces, vale, el deporte te gusta, el deporte lo adoras, en mi caso, y yo me llegué a replantear si verdaderamente adoraba el deporte o si en realidad era una herramienta que tenía mi enfermedad de castigarme y una herramienta que tenía mi enfermedad de torturarme para apoderarse de mí. Porque al final tú dejas de ser tú y tu enfermedad cada vez es más tú. O sea, es como que te quita la identidad y te abraza, no te deja respirar, porque al final hace que todo lo que tienes dentro y todo lo que tú no sabías explicarte de ti mismo, que es de lo que ella se aprovecha, ella te chupa esa energía y hace que te lo comas más para ti. Entonces tienes un nudo en la garganta tan grande que no puedes hablar, no puedes explicarlo, entonces no puedes pedir ayuda. Y en el momento que lo compartes, en el momento que hablas, en el momento que le dices a una persona, a dos, a quien sea, que crees que tienes un problema, ahí es donde empieza la solución, porque compartir siempre es la solución. En el momento que compartes, en el momento que haces a alguien partícipe de tu vida, de tu problema, ya no estás solo, aunque creas que no te entiende, porque quien te dice que estás solo es la enfermedad. Entonces hazlo siempre, pide ayuda. A mí me costó mucho pedir ayuda y
y la verdad fue la decisión más complicada de mi vida y a la vez creo que la mejor. Pude refugiarme en mi equipo, pude darle la vuelta, darme de cuenta que el deporte no era lo que me mataba, sino que el deporte en realidad fue lo que me dio fuerzas para salir de esto, porque supe darle la vuelta, supe que era mi pasión, supe que yo valía para esto y que lo que mi cabeza me decía que tenía que ser la mejor, no tengo por qué ser la mejor. Yo hago el deporte porque me gusta, hago deporte porque me hace sentir viva. Y en realidad, cuanto el discurso que tenía en la cabeza de entrena más, no comas más, pasa más hambre, puedes más, era todo el rato más, infinitos máses que hacían de ti menos. Porque yo era de todo menos yo. Entonces, ese menos, todas esas cuentas matemáticas que tenías en tu cabeza, al final es que te acaban restando, no sumas, te restan. Y creo que es labor de todos concienciar, es labor de todos que lleguemos a hablar de ello, a normalizarlo. Y ojalá esto, no sé si puede llegar a servir a alguien, es lo que dije, no sé si soy una persona referente, no sé si va a llegar al corazón de alguien, pero mi objetivo de estar aquí hoy, de mi objetivo de mi libro y mi objetivo de poder narrar mi historia y contarla, es que alguien se sienta amparado, que alguien sienta que no está solo y que pida ayuda. Siempre que pida ayuda y que se atreva a hablar. Porque en el momento que sueltas la carga que tienes en la espalda y la sueltas al suelo, en el momento que dejas de cargar tú solo con todo, te das cuenta que ya está, que puedes dar un paso más y puedes seguir recuperándote. Porque la paz mental está ahí. La paz, esa satisfacción que buscas, esa satisfacción que llevas años exigiéndote, está cuando la compartes con la gente que quieres. Entonces, creo que es hora de liberar, de dejar de cargar las mochilas, de dejar todo lo que te hace ser de todo menos tú, dejarlo atrás y en el caso de que necesites a alguien siempre compartir. Muchas gracias.